Estamos en Juan capítulo 3, ¿verdad? Y este capítulo comienza con un diálogo, con una plática entre Jesucristo y Nicodemo. Nicodemo era un líder de la religión del judaísmo que existía en ese momento. No había otra religión, solamente una, ¿verdad? Pero los líderes de esta religión llamada judaísmo eran unos perversos y fueron los que planificaron la muerte de Cristo. Ellos fueron los autores intelectuales. Entonces, Cristo Jesús le hace a Nicodemo una pregunta que lo dejó frío como el hielo. Le dijo, Nicodemo, o le hizo una afirmación, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo, porque él tenía mucha religión, él ayunaba, él daba dinero, ¿verdad? Hacía oraciones largas, pero no era salvo. O sea, es el mismo caso de muchas personas hoy en día que asisten a sus iglesias religiosamente, pero no han nacido de nuevo. O sea, si uno les pregunta, mire, ¿y usted tiene vida eterna? Fíjese, y contestan, fíjese que no fui al culto hoy domingo. No le pregunté eso. Le pregunté si tiene vida eterna, ¿verdad? Porque el ser humano que no es salvo cree que cualquier cosa lo puede descalificar de la gracia de Dios. Y como hemos visto muchas veces predicando, la salvación, cuando alguien nace de nuevo por la fe sola en Cristo, tiene vida eterna. Y si es eterna, es por los siglos de los siglos, ¿verdad? Porque por ahí dicen, no, si vos sos cristiano, podés perder tu salvación. ¿Por qué? A causa del pecado. Pero, como seres humanos caídos, todos los días pecamos. ¿Sí o no? ¿Pecó usted esta semana? Del domingo anterior a este domingo, ¿ha pecado? Sí, pecamos de pensamiento, de palabra, con nuestros hechos. Pudimos hacer cosas buenas y no lo hicimos. Fíjense que el pecado no es solamente hacer lo malo, es que pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, ¿verdad? Pudiéndole ayudar a alguien, a una persona, a un vecino, a un familiar, y nos hacemos los disimulados, eso aún es pecado. Entonces, la respuesta, la deducción lógica tiene que ser por gracia, ¿verdad? Porque si fuera por nuestros méritos personales, no calificamos. Por eso dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, yo soy salvo porque soy muy bueno con los niños pobres de la colonia Milagro de la Paz, por decir un ejemplo. Yo soy muy bueno porque en diciembre yo le hago un banquete en la cuadra y invito a mis vecinos. Está bien, seguirlo haciendo, invítame a mí también, yo voy. Pero eso no salva a nadie, eso no salva a nadie. Entonces la vida eterna es por la maravillosa gracia de Dios, porque cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hizo un pago completo, ¿verdad? Los que no han puesto la fe en Cristo Jesús, oiga bien, los que no han puesto la fe en Cristo Jesús, ellos van a ir al lago de fuego a pagar por sus propios pecados personales. Entonces, ¿y cómo se obtiene esa salvación tan grande, hermano? Por fe, por fe. Creer definitivamente que en la cruz todas nuestras rebeliones e iniquidades fueron pagadas en el cuerpo de Cristo, y que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿puedo yo perder esa salvación tan preciosa? No, porque así como usted desde que nace físicamente siempre va a ser hijo de su papá y de su mamá, también los que hemos nacido de nuevo en un momento en el tiempo, cuando fuimos justificados, siempre vamos a ser hijos de Dios. La pregunta lógica es, ¿y los hijos de Dios a veces se portan mal?
Y los hijos de Dios salvados por gracia, redimidos y justificados, a veces se portan mal. Sí, entonces, ¿qué hace papá Dios? La palabra que no nos gusta, ¿verdad? Disciplina, disciplina. Y muchas de las cosas negativas que nos pasan a los creyentes es directamente disciplina de Dios, porque somos rebeldes, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, mire, cuando alguien no es hijo de Dios, puede vivir como quiera, pues. No, o sea, no tiene problemas con Dios Padre, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene conciencia y ha creído ese precioso evangelio de la muerte de Cristo, ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y lo mejor es, ¿cómo se llama? Tratar de hacer su voluntad. Y lo mejor es, ¿sabe qué? Confesar a diario los pecados personales. Todos los humanos pecamos todos los días, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, de que tenemos que hacer, mire, cuando tenemos pecados personales, se rompe la relación y la comunión con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No pedir perdón por los pecados, ya fueron pagados en la cruz. Tenemos que confesar nuestros pecados a diario para restaurar esa comunión, ese compañerismo con Dios y hablarle con confianza a Él. Entonces, hermano, la vida cristiana, en resumen, es como acordarnos todos los días de Dios, ¿verdad? Así como usted, cuando anduvo de novio, de novia, o tiene su esposa, su cónyuge, ¿verdad? Que se acuerda de él o de ella todos los días. Hoy me va a pegar, ¿verdad? Ella es bien enojada, hoy me va a pegar. Por eso ella anda lejos ahorita. Vos a ver. Muy bien. Nuestro hermano Gabriel va a leer Juan capítulo 3 del versículo 31 hasta el final, 36. Hoy terminamos este capítulo, gracias a Dios. Aquí vamos versículo a versículo. Yo les digo que siempre venga el domingo por la tarde porque estudiamos este libro versículo a versículo a versículo. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es el versículo clave de la Biblia? Yo creo que usted lo lee ahí en su Biblia. Juan 3:16, ahí en la misma página, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, le resumo el capítulo 3 de Juan rapidito. Los primeros versículos hablan del diálogo de Cristo con Nicodemo, donde Él le dice que es necesario que nazca de nuevo, ¿verdad? Luego, Juan habla acerca de aquel pasaje en Números cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Vea, yo lo prediqué eso, ¿verdad? Y que las serpientes picaban a las personas y las personas morían. Y Moisés afligido donde Dios y dice, mire, están muriendo. Haz una serpiente y ponla sobre un asta. Y la persona que mire la serpiente no va a morir. Entonces, ¿qué tenía que hacer alguien que era picado por una serpiente? Tener fe, ver la serpiente y no iba a morir. Luego Juan pone el ejemplo. Así dice Juan, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como la gente en el desierto con solo mirar
se salvaba físicamente, no moría. También hoy en día, con solo una mirada de fe, con mirar a Cristo Jesús y creer que mis pecados fueron pagados en su cuerpo, tiene vida eterna. Es muy fácil. Es fácil ejercer la fe en un hombre que murió hace 2000 años. No es fácil. Tiene que creer. Tiene que tomar la decisión de creer lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Y esas son decisiones muy, pero muy personales. Aquí han pasado muchas personas, hermanos, en 17 años que tenemos de predicar esto casi todos los domingos. Aquí ha pasado un montón de gente. Y que ya diciendo, y que repite, y que repite. Sí. ¿Y cuál es el mensaje de salvación, pues? ¿Cuál es el mensaje de salvación? No coma mucho el 24 de diciembre. No vaya a tomar miel de las ovejas el 24 de diciembre. Eso no salva a nadie. Si la gente no toma el 24, se van a ir sobrios al infierno. Cambie, no sea tan enojado. Si los migueleños somos enojados, somos bravos. ¿Amén o no amén? Y ellas también, ¿verdad? Entonces, ¿me entiende? Ese mensaje de cambie, ya no sea así, sea asá, no cambia a nadie, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar cierta descripción de Cristo antes de ir versículo a versículo en esta tarde, así que me van a leer esto. Jesucristo adoptó a la humanidad. Introducción. Jesucristo adoptó a la humanidad para poner en nosotros divinidad. Él se convirtió en hijo del hombre para convertirnos en hijos de Dios. Es cierto, Cristo adoptó humanidad para poner divinidad en nosotros. ¿Sabe por qué? Cuando pusimos la fe en Cristo, vino el Espíritu Santo a nuestra vida. Su cuerpo, dice Pablo en 1 Corintios, es templo y morada. Entonces, hermano, eso nos hace distintos a otras personas. Eso nos constituye hijo de Dios, y eso ocurre en el momento exacto que usted pone la fe. O sea, la salvación no es por venir a una iglesia, ni por portarse bien, porque nadie puede portarse bien. Es por ejercer la fe en Cristo Jesús. Entonces, él dejó su humanidad, no tiene divinidad. Cristo se convirtió en hijo del hombre para convertirnos y es lo que somos hijos de Dios. Y con confianza podemos decir a Dios, Dios Padre, ayúdame en este problema, Señor. Dios Padre, cambialo. Si no, llévatelo, Señor, por favor. No es broma, esa es broma, no lo vaya a hacer. Es nada más un ejemplo. O sea, el punto es que con confianza podemos pedirle al Señor cualquier cosa que queramos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hay más. Él nació en contra de las leyes de la naturaleza, vivió en la pobreza, fue criado en oscuridad, pero es la maravillosa luz del mundo. Seguimos hablando de Cristo. Nació contra las leyes, nació de una virgen, nació pobre, en oscuridad, pero Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo que alumbra el corazón de un individuo que está muerto en delitos y pecados. Nadie más, hermano. Es que, mire, ninguna religión salva, hermano. Las religiones son estructuras humanas, ¿verdad? Hechas a veces para beneficiarse económicamente ellos. Usted sabe que, y es famoso cuántos predicadores se han enriquecido con la pobreza de la gente que nos oye. Hermano, y Cristo, el dueño de todo el universo, vino y se hizo hombre para morir por seres humanos, pecadores como nosotros. Hermano, y Cristo cobró cuando Él sanó a alguien. Y Cristo cobró cuando multiplicó los panes. Y Cristo cobró cuando resucitó muertos.
No, lo dio de gracia. Y él también mandó, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese es un mandamiento que él dejó, ¿verdad? Que así como recibimos la vida eterna por su gracia, también le demos ese mensaje a otra persona para que se salve por la maravillosa gracia de Dios. Él no tuvo riquezas o influencias y no tuvo ni entrenamiento ni educación en las escuelas del mundo, pero ha sido el hombre más sabio que ha vivido en toda la existencia humana. ¿Por qué Cristo fue el hombre más sabio sobre la tierra? Aún más sabio que Salomón. Porque dice la Biblia que Dios se hizo carne. Cristo no es solo y simplemente el Hijo de Dios, no, Dios se hizo carne y vivió entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Entonces, hermano, mire, no hay, y le digo, yo he leído muchos libros en mi vida, no hay libros más preciosos sobre toda la tierra que las Escrituras, hermano. No hay biografía mejor en todo el mundo que los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No lo hay. Y saben, en Estados Unidos hay libros exitosos que se venden por millones. Algunos de esos libros los han hecho películas y las películas han sido también exitosas. Y la gente paga por ver eso. Hermano, y la vida eterna, por gracia de Dios. Y la gente no busca eso, la gente busca entretenimiento, pasarla bien nada más. Jesucristo, Él nunca escribió un libro y todavía todas las bibliotecas del mundo no podrían sujetar los libros acerca de Él. sí, se ha escrito mucho a favor, la mayoría, ¿verdad? Pero también hay gente que se preocupa por escribir libros en contra de Cristo Jesús. Recuerdo cuando era un creyente nuevo, vi la portada de un libro en una librería y decía: Cristo Jesús, el Dios que el apóstol Pablo inventó. Absurdo, hermano. ¿Por qué dice el Dios que Pablo inventó? Porque Pablo nos ha regalado 13 cartas que están en el Nuevo Testamento escritas a diferentes iglesias. ¿Y qué le escribía Pablo a la iglesia de Corinto, Tesalónica, Éfeso, etcétera? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, ese es el mensaje que se debería de oír en todas las iglesias esta tarde, pero no. Algunos están hablando de diezmo, otros del evangelio de la prosperidad, otros de el mandamiento de no mentir. No mentirás. ¿Y me entiende? Y están predicando cosas morales, buenas humanamente, que no salvan a nadie. Y le digo, hablan de la Biblia, leen un pasaje, hablan de sanidad, sí, los humanos nos enfermamos, hablan de problemas matrimoniales, sí, los humanos lo tienen, problemas familiares, sí, pero lo que va a transformar interiormente a una persona es el Evangelio, lo salva. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu, si el creyente lo permite, va a empezar a obrar cambios en la vida. Y los cambios de Dios son de adentro hacia afuera. Cristo, Él nunca escribió una canción, pero Él ha provisto el tema para más canciones en todo tiempo. sí, hay muchísimas himnos, alabanzas, coros que cantan de Cristo Jesús, ¿verdad?
Él nunca fundó una universidad, pero él siempre ha tenido muchísimos estudiantes. De hecho, todo creyente, aquí en esta iglesia local recomendamos, si usted asiste a esta iglesia, mire, lea por lo menos un capítulo diario de la Biblia. Le va a tomar 5 minutos o menos. Y, o sea, eso es fundamental en la vida cristiana. Porque los creyentes nos imaginamos de que ya venimos al culto y ya salimos del compromiso. Es bueno que haya venido, nos alegra verle. Pero ¿cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo está su edad espiritual? ¿Y ya leyó la Biblia? A usted dijo que sí, ¿verdad? ¿Ya leyó la Biblia, hermano? Francisco. ¿Te hermano Gabriel? Se le atoró un jocote que estaba comiendo, creo que de las semillas le fue para adentro. ¿Cuál es su edad espiritual? ¿Desde hace cuántos años usted nació de nuevo? Digamos varios. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Y dale otra vez con lo mismo, y sigue, y sigue. Mi hermano, si usted va al médico, lo que le va a recomendar es pastillas, ¿verdad? Antibióticos y un jarabe para la tos. Siempre, que tenga gripe, que eso le va a recetar. Y yo como pastor, ¿qué le puedo recomendar para que su vida evolucione y tenga un acercamiento? Las escrituras, hermano, no hay otro. Sí, la receta de los predicadores es fácil, vaya a la Biblia. Ahí están todas las respuestas para la oscura mente humana. Ahí están. Ahí está cómo tener una familia establecida en la palabra de Dios. Cómo sobrellevar un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Ahí está. Si Pablo escribió del matrimonio en Efesios, casi un capítulo completo, donde manda, ¿qué es lo que manda, Denis? A los matrimonios, Pablo en Efesios 5. ¿Y a los esposos qué les manda? No que las comprendamos, ¿verdad? Ajá. No, así dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Y por qué será que dice Dios eso? ¿Porque le cuesta al hombre amar? ¿O le cuesta? No, mejor no. Yo era una broma, ¿verdad? Sí, Dios nos va a pedir lo que humanamente más nos cuesta, ¿verdad? Pero nada más yo lo puse como ejemplo, no voy a ahondar en eso. El punto es que sí, Dios está interesado en que los creyentes salvados por gracia tengan un matrimonio estable, a prueba de balas, a prueba de terceros. Yo dije, a prueba de zorras, pero verdad que sería bien feo, ¿verdad? Pero no lo voy a decir mejor. Sí, a prueba de terceras personas que se quieran involucrar en una relación que Dios unió. ¿Me entiendes? Que Dios unió. Así que la Biblia es completa, hermano. Es completísima. Jesucristo, él nunca practicó medicina, pero él ha sanado más corazones quebrantados que todos los doctores del mundo. ¿Sí o no? Claro. Jesucristo no es cardiólogo, pero sí nos ha sacado de tribulaciones angustiosas, terribles, ¿verdad? Nos ha hecho pasar noches oscuras y terribles, ¿verdad? Pero amaneció. ¿De qué estamos? ¿Me entiendes? Entonces, ese es el Dios que tenemos. No es un Dios lejano,
¿verdad? Dios es tan cercano como su oración, como su comunión con Él. Como le digo, si nos acordamos todos los días de Él, es buena la relación, es buena, ¿verdad? Ahí me quedo. Vamos a ir versículo a versículo como es nuestra costumbre. Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Bien, explicarles que estos 6 versículos, aquí no está hablando ni Juan el Bautista, ni Cristo Jesús, sino que Juan Apóstol, el autor del libro, está narrando, está exaltando a Cristo, ¿verdad? Y él dice eso, el que de arriba viene es sobre todos. Si es que no hay hombre más maravilloso en toda la historia humana que Jesucristo, hermano. Si usted alguna vez recibió historia en la universidad o el colegio, ahí le hablan de un montón de seres humanos inteligentes y muy brillantes, ¿verdad? Que inventaron cosas, pero que den la vida eterna, hermano. Solo Cristo Jesús, el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todo, o sea, Cristo es superior, hermano, a todo. Fíjese que Hebreos habla de eso, que Cristo es superior a Moisés profeta, es superior a la ley, es superior a los ángeles, es superior a los apóstoles, es superior, y solo la sangre redentora de Él puede salvar personas. ¿Entiendes? Es que no se puede comparar a Cristo con alguien. Este versículo enseña que Jesucristo es celestial, preexistente, Dios Hijo, creador, soberano, y habla palabras de vida eterna. Ajá. Cristo es celestial, es del cielo, es eterno, es preexistente. Esta palabra me gusta porque algunos hermanitos creen que Cristo comenzó a existir cuando nació de María. De hecho, en esta época estamos ahorita, ¿verdad? La gente celebra que Cristo nació en un pesebre. La gente celebra eso. El problema es que la gente cree que desde que nació en el pesebre, Él comenzó a existir. No. Él se humanizó. Él se hizo hombre. Y cuando hubo en esta tierra, Él siempre fue 100% hombre, 100% Dios. Por eso Él tenía la capacidad de resucitar muertos, como lo hizo con Lázaro. ¡Lázaro! Ven fuera. Y salió de la tumba. Salió de la tumba. Solo dijo su nombre, ¿verdad? Entonces, ese niño de Belén es el mismo que pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y solo Él tiene palabras de vida eterna. Pero Pedro se lo dijo una vez: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. A diferencia de Jesucristo, todos los demás son de la tierra, hablan cosas terrenales, son finitos y limitados por naturaleza. Es que no se sabe de ningún humano. Bueno, hay algunos que se hacen llamar Dios, ¿verdad? Son dioses falsos. Bueno, la gente a veces le llama a algunos deportistas muy famosos o muy buenos Dios. Pues son dioses falsos. Son dioses. Los argentinos, que son sumamente futboleros, idolatran personas, le llaman Dios. Eso es herejía, hermano. Esa es blasfemia. Pero no voy a tocar eso. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Lo que dijo Pablo a Timoteo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
recibido arriba en gloria. A veces las personas creen que uno que predica tiene todas las respuestas que pueden pasar por la mente humana. No, fíjense. No. Pero dice la Biblia que grande, indiscutiblemente, o sea, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué Dios ideó ese plan de salvación y Cristo, de Cristo morir en una cruz, ¿verdad? Y salvarnos por la fe? ¿Por qué mejor no hubiera hecho un libro con cosas que hacer y cosas que no hacer y Cristo no hubiera sufrido? ¿Verdad que sería menos doloroso así, verdad? Pero no entiendo por qué Dios ideó ese plan en la eternidad pasada. Él es soberano, a Él le plació hacerlo así. ¿Y por qué, hermano? No sé. Tal vez le podría dar una respuesta vaga, humana. Por amor, porque nos amó a nosotros. A nosotros. ¿Sí? Nuestra mente finita, bueno, mi mente finita, hasta ahí alcanza, hermano. Grande es el misterio de la piedad. El creador del universo se hizo hombre y se dejó escupir por los humanos. Explíqueme esto. Explíqueme esto. Y le jalaron la barba y le dolió. Explíqueme eso. ¿Por qué? Porque si nosotros como creyentes ni tan buenos que somos, ¿verdad? Que ni oramos, ni para comer oramos, papá. Y murió por nosotros, imagínense. Pero dice Pablo, es que ni Pablo lo entendía, hermano. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en la persona de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Justificado, etcétera, ¿verdad? Pero tengo que avanzar. Estamos en este versículo, ¿verdad? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Estaba preparando esto, yo he comenzado hace poco a dar Colosenses, y Colosenses, ¿cuál es el tema de Colosenses? La soberanía y la supremacía de Cristo Jesús. Ese es el tema de Colosenses. Pablo exalta hasta lo sumo. Y Pablo, ¿cómo se llama? En Colosenses, él comprueba que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. O sea, que Dios se hizo carne, que Dios es uno en esencia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es fácil para la mente humana creer eso, hermano. Yo lo explico porque es mi obligación. Y que usted lo cree, perdón, que usted lo entienda es una cosa y que lo crea es otra cosa muy aparte. Por eso es que es grande el misterio de la piedad. Cristo es supremo. Jesucristo es Dios, el Creador, el Salvador y soberano sobre toda la creación. Él está por encima de toda la creación, ángeles, demonios, animales y personas. Él es la suprema autoridad, quien merece toda adoración, alabanza y reverencia. Entonces Cristo, además de que es supremo, Él es suficiente. Jesucristo provee al creyente en todas sus necesidades espirituales. Ninguna forma de adoración religiosa puede añadir a la persona u obra de Jesucristo. Por lo tanto, Cristo es digno de confianza, de digna confianza completa para cada creyente. ¿Verdad que si nuestros hijos tienen una necesidad, van a ir a pedirle al Señor de enfrente? No, ¿verdad? Se la van a pedir a usted como padre, como madre responsable. Igualmente, Dios, hermano, Jesucristo, Dios Hijo, provee al creyente en todas sus necesidades espirituales.
¿Entiende? Vayamos a pedirle a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, que esa es la forma correcta para pedir, ¿verdad? Que le hemos olvidado, ese es otro asunto. Pero Cristo dio esa orden, que todo lo que le pidiéramos al Padre, lo hiciéramos en su nombre. Entonces Dios es todo suficiente para darnos los requerimientos espirituales que le pidamos. ¿Y da cosas materiales del Señor? Claro que sí, pero no es el punto ese. Mire que dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿dónde vamos a buscar las palabras que Cristo habló, hermano? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Cristo le enseñó a los judíos la forma cristiana o la forma correcta que tiene que, como puede vivir un hijo de Dios. Viene Pablo, toma eso y lo adapta para los gentiles, ¿verdad? Suaviza un poco los mandamientos, pero son los mismos, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento habló por profetas, y los profetas eran fuertes, ¿verdad?, para predicar, muy directos, tipo Juan el Bautista, ¿verdad? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Dios nos ha hablado a través de Cristo actualmente. Y el versículo 3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué está haciendo Jesucristo a la diestra de Dios Padre? Intercediendo por nosotros, porque el enemigo de las almas, el diablo, nos acusa, y Cristo es nuestro paracleto, es nuestro abogado defensor, ¿verdad?, que nos representa ante Dios el Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Será de algunos pecados nada más? Yo le resalto eso porque los escritores de la Biblia siempre están hablando de Cristo. Lo dije en la mañana, de la sangre, de la redención, de la justificación, de la adopción como hijos de Dios, como el perdón de pecado. Y eso significa esto. No que hizo limpio nuestros pecados, no. Cristo recibió el castigo que yo merecía en la cruz. Él me sustituyó. Eso se llama la doctrina de la sustitución. Entonces ahí fue que Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso nos lleva a Juan 3:32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Sí, hay dos verdades, ¿verdad? Dice Juan que lo que Cristo vio y oyó, eso habló. La segunda parte dice, y nadie recibe su testimonio. Esa es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una figura literaria que exagera para llamar la atención. Por ejemplo, la esposa le dice al esposo: te he dicho 1,000,000 de veces que pongas la ropa sucia ahí en la tumbilla. No es que le he dicho 1,000,000, le he dicho muchas veces.
Porque el Señor lo deja ahí, deja los calcetines sobre el ventilador, ¿verdad? Y otros sobre el televisor, ¿verdad? Le dice, te he dicho 1.000.000 de veces, pero exagera un poco, ese es un hipérbole. Entonces, hermano, lo que Cristo vio y oyó y habló, la mayoría de las personas no lo van a creer. Mi hermano, de verdad, de ese por privilegiado de estar aquí en esta iglesia local, porque la mayoría de personas que viven en San Miguel no quieren nada con Cristo Jesús. No quieren nada, quieren pisto, pero no quieren a Cristo, ¿verdad? Entonces, eso que Dios puso en usted, el querer y el hacer y venir a oír una disertación de la Biblia, es maravilloso, hermano. Es una tremenda bendición. Que, acuérdate cuando, bueno, yo me acuerdo cuando era inconverso. Mi mamá iba a una iglesia que estaba a una cuadra de la casa, y cuando yo iba a mi vagancia, hasta me pasaba de calle, fíjese. Me pasaba a la otra acera. Porque yo iba rumbo a Papi Fútbol. Que ese era de todos los domingos, ¿verdad? Entonces, yo me iba distraído, me pasaba a la calle, ¿verdad? La iglesia, no, me pasaba de calle en otra acera, ¿verdad? Para no pasar cerquita del portón. Porque me dijeron, hermano, usted dijo a la hermana Tere, ¿verdad? Y me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, me decían, mire, su mamá siempre pedía oración por usted. ¿Y por los otros 4? También oramos por los otros 4, pero son burros de eso. Pero seguimos orando. Entonces, hermano querido, ¿cómo fue eso lo que Cristo vio y oyó? ¿Cómo se explica eso? Vamos a ver. Jesucristo es la suprema revelación de Dios. Como testigo ocular del cielo, Él habla debido a su experiencia con Dios Padre y de su propia deidad. Dice el versículo, ahí lee por favor el 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ajá. Entonces, mi hermano, si es que Cristo vio cómo es todo lo glorioso del cielo. Que Pablo fue allá, pero no se le permitió explicarlo. Aún Juan en Apocalipsis, él habla de la nueva Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan en Apocalipsis? Que las calles son de oro, que tiene 12 cimientos, que tiene 12 puertos, pero queremos saber más, Juan. No, hasta ahí se le permitió. Porque lo demás es por fe, ¿verdad? Y que cada cimiento tiene los nombres de los 12 apóstoles y las puertas tienen los nombres de las 12 tribus. Pero queremos saber más. Dios nos ha dado lo suficiente. Él quiere que ejerzamos la fe en lo que Él ha prometido. Y si Él ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, ¿lo va a dar Él? ¿Sí? Suficiente, hermano. O sea, esta tierra, dice el apóstol Juan, va a ser completamente destruida. ¿Por qué? Porque nuestro Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a vivir por los siglos de los siglos. Dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es el contexto de ese versículo de Juan 17:3 es el aposento alto, el último discurso de Cristo, solo a los apóstoles salvados, porque Judas sale de la reunión, ¿verdad? Y Cristo orando dice eso.
Padre, glorifícame. Él tenía un cuerpo humano igualito al que de nosotros. Cuando Él muere y resucita con un cuerpo glorioso, semejante al que vamos a recibir los que resucitemos para vida eterna. ¿Y los incrédulos cómo van? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? No lo sé. Solo sí sé que se la van a pasar muy bien en el lago de fuego. La van a pasar muy mal, hermano. La Biblia lo dice. Es más, el apóstol Juan es bien técnico. No dice infierno, dice el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, aquí le estamos describiendo, hermano, la gloria en la que Cristo vivió. Hay pasajes que hablan del infierno, ¿cómo va a ser? Sí. Donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, hermano, mire, Dios no se extiende en darnos explicaciones, no, nos dice lo necesario. Hay bastantes citas bíblicas del infierno suficientes, hermano. Así que el punto no es ese, meterle miedo, no, es de que la gente por fe la ponga en Cristo Jesús. Que no lo haga por miedo al infierno. Aunque la Biblia dice que existe, ¿verdad? Es por fe, tiene que ser por fe. La humanidad de todos los tiempos siempre han estado más enfocado en lo material. Sí, se refiere a la segunda parte del versículo. Y nadie recibe su testimonio. O sea, las personas de todos los tiempos, de todos los países, se enfocan solamente en las cuestiones materiales, ¿verdad? Y la gente no sabe a dónde van a ir después que mueran. De hecho, a los jóvenes no les interesa eso, pero cuando ya las personas en avanzada edad, ¿verdad? Y sienten en el cuerpo que la muerte se acerca, sí piensan. Mire, fíjate que Dios es grande en misericordia, que a veces Dios le da la oportunidad a algunas personas que padezcan una enfermedad y que poco a poco vayan muriendo hasta que mueran. Otras no, mueren repentinamente, ¿verdad? Usted sabe cuántos motociclistas mueren en accidentes. Bueno, hace poco hablamos de un joven ciclista ya murió atropellado, ¿verdad? ¿Por dónde fue que murió, Lisandra? En bypass, ¿verdad? Pegó en un separador y el muchacho, con experiencia como ciclista, y cayó y pasó la rastra. Hombre joven, pues. Es de un club de ciclistas. O sea, wow, o sea, repentinamente, pues. O sea, obviamente, una persona que está en un lecho de enfermedad, de muerte, ¿en qué va a pensar, hermano? ¿Sí? Y siente en su cuerpo que está más cerca la muerte que la recuperación de su enfermedad. ¿Y qué va a pensar? En Dios, ¿verdad? Y a mí me ha tocado, ¿cómo se llama?, ministrar a personas que han estado en esa situación. De hecho, hubo un hombre que él no estaba grave, solo que había perdido el habla. Y yo le daba las instrucciones y le dije que me contestara si creía o no creía, ¿verdad? Obviamente una persona, como le repito, grave, fácilmente cree. Es que no le queda otra opción, pues, ¿verdad? Entonces, pero la gente en salud, ¿verdad?, en bienestar, no piensa en Dios. Piensa en cómo entretenerse. Vamos a Juan 3:33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. El que recibe, ¿verdad?, a Cristo, atestigua que Dios es verdadero, que Dios existe,
que Dios es real, que Dios es sincero. Ahí no hay perdón. Y voy a correr porque tengo poco tiempo. Cuando el pecador incrédulo pone su fe en el Evangelio de Jesucristo, afirma que el mensaje de Dios es verdadero. Sí, sí. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte espiritual a vida eterna. ¿Cómo, Juan? Por la fe. Por la fe. No es por dar dinero, no es por asistir fielmente todos los domingos a la iglesia, aunque bueno. No es por orar, no es por leer la Biblia, no es por hacer la oración del pecador. No. Eso no está en la Biblia. Hacer una oración para recibir a Cristo. No. Es por fe en el sacrificio vicario y sustitutivo de la cruz por nuestros pecados y su resurrección. Eso es lo que salva. Eso es lo que salva. Juan 5:10. Primera Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, ese es grosero, es fuerte. El que no cree en Cristo, dice, Dios es mentiroso. Así. Eso es el versículo, ¿verdad? Porque Dios se hizo carne, hermano. Se dejó dar 38 latigazos por amor a nosotros. Y la gente no cree. No, la gente no cree que por creer que esa muerte en la cruz fue por esos pecados. No. Yo tengo que bautizarme, dice la gente. Yo tengo que dejar de fumar. Sí, dejar de fumar es bueno porque da cáncer de pulmón, pero eso no salva a nadie, ¿verdad? ¿Cuál fue el testimonio en la transfiguración? Cuando Cristo fue bautizado, Dios Padre se aparece en escena y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Testimonio de Dios el Padre. Allá en la transfiguración, cuando está Cristo con Moisés y con Elías, Dios Padre lo visita y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿Y quién es que primeramente en la Biblia habló de vida eterna? Cristo Jesús. Él vio por decirlo así, el banderillazo de salida y comenzó a predicar vida eterna en él. Después lo retoma el apóstol Pablo y escribe 13 cartas a 13 iglesias diferentes, a algunas iglesias, no van atrás, enseñando que por la fe en el sacrificio vicario hay salvación. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Bien. Porque se refiere a Cristo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. ¿Y por qué, Juan? Porque Dios no da el Espíritu Santo por medida. Todos los creyentes salvados tenemos al Espíritu Santo completo en nosotros. Y ese es el sello de distinción entre una persona salva y una persona no salva. ¿Te das cuenta? No es que yo asisto a la mejor iglesia de San Miguel. Negativo. La pregunta es, ¿tenés o no tenés el Espíritu Santo en tu vida? ¿Es tu cuerpo un templo y morada del Espíritu? Esa es la pregunta, ¿verdad? La autoridad de Jesucristo para enseñar vino de Dios, porque Dios Padre lo envió. Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
Cristo no vino a inventar, Cristo vino con el mensaje que Dios el Padre le dio. Acuérdense que Dios el Padre ideó este plan de salvación por fe, no por obras. Voy a permitirme que tengo poco tiempo y... Oh, perdón, este sí. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles y a todo creyente, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le explico. ¿Quiere decir que hay tres dioses entonces? No, Dios es uno que se manifestó como Jehová, como Yahweh, como Dios Padre en el Antiguo Testamento. Ese mismo Dios se manifestó como Jesucristo, Cristo Jesús en los evangelios prácticamente. Y a partir del libro de los Hechos 1, ¿me entiende? El Dios de gloria se empieza a manifestar como Dios el Espíritu Santo. Y desde Hechos 1, toda persona que ejerce la fe en Cristo recibe el Espíritu Santo. Hermano, es más, cuando dijo Cristo eso, no había ninguna iglesia en Jerusalén. No había ninguna iglesia en todo el mundo. Cristo fue el fundador de la iglesia, su iglesia, porque Él la compró con su sangre. Entonces Él dijo, todos los que quieren ser parte de la iglesia tienen que ejercer la fe en Cristo. Y cuando eso ocurra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Esa diferencia es que ahorita hay muchas personas en iglesias que están sentados y no tienen el Espíritu Santo porque no se los explican. Le hablan de otras cosas. Lamentable, pero cierto. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Sí. El Padre, Dios Padre, ama a Dios Hijo. Y cree usted que Dios le ama a usted. Fíjense que hay otro misterio que Pablo nos enseña, de que Cristo es el cuerpo de la iglesia y eres la cabeza. En otras palabras, así como Dios Padre ama a Cristo, nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, hermano. Él es la cabeza. Dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Ajá. ¿Por qué? Porque dice el versículo de arriba, Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es más, el juicio final, el que hoy es salvador de las personas, en un momento determinado en el futuro va a ser el juez que va a determinar quién es salvo y quién no. Dijo Cristo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y dice también Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y Dios también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Wow. Viene la hora, señores, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, no todos la van a oír, y los que lo oyeren vivirán. Manuel, el hermano Magaña, me estoy acordando. Jaime, ¿te acuerdas de Jaime? El hermano.
Jaime, ¿qué? Santos. Ellos van a oír la voz. ¿Ah? Luis, nuestro hermano Luis Benítez, va a oír la voz. ¿Ah? Misael, sí. ¿Ah? Israel. Hermana, ¿qué hizo con Israel? No, el hermano Isra de la Chapa. Así como le habló a Lázaro, Israel, ven fuera. ven fuera. ¿Por qué? Porque Pablo escribió que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que ya hemos quedado seremos transformados. Oremos por favor. Padre amado, damos gracias, Señor.